La profesión jurídica es una profesión que tiene una base constitucional muy importante, puesto que de alguna manera somos el eslabón entre el justiciable y el Estado que tiene la potestad última de impartir justicia. En esa medida, el ejercicio profesional de los abogados no puede verse exclusivamente bajo la lente de la libertad de profesión y de la libertad asociativa, porque el ejercicio profesional de la abogacía incide de manera muy importante en el acceso a la justicia de todas las personas. Somos, de alguna manera, la salvaguarda o el mecanismo que el Estado establece para poder evitar la autotutela y el ejercicio de la violencia para reclamar un derecho. Cuando la abogacía no está cumpliendo con su función constitucional, empiezan la violencia, las autodefensas, ¿no? Y muchas otras manifestaciones en donde la población empieza a tomar las cosas en sus manos en lugar de acudir al sistema de justicia establecido por el Estado. El ejercicio profesional de la abogacía tiene una misión que constitucionalmente no puede ser pasada por alto. Desde el punto de vista de su reglamentación y del establecimiento de ciertas garantías a través de las cuales se verifique que el profesionista del derecho está cumpliendo con esa misión que tiene de poder llevar de manera adecuada los planteamientos o las peticiones de justicia de la población ante el sistema de tribunales establecido por el Estado o últimamente, como también lo refiere nuestra propia Constitución en el artículo 17, de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ciertamente, el artículo 5 de la Constitución establece la libertad de profesión. Ciertamente también el artículo 9 de la Constitución establece la libertad asociativa. Mucho debate ha habido en tiempos recientes sobre hasta dónde todas las iniciativas que buscan la colegiación obligatoria son o no una respuesta válida para poder eventualmente considerar este ejercicio ponderativo al que hemos hecho referencia. Tendríamos que decir en este sentido que, si bien es cierto, existen toda una serie de posibilidades para buscar el control efectivo del ejercicio profesional, también hay que decir que un sistema liberal como el que se previó en el siglo XIX a partir de nuestra Constitución de 1857 nos ha llevado a una crisis de prestación de servicios jurídicos, sobre todo en lo que se refiere al ejercicio del derecho a una defensa adecuada. Tenemos en total, si no mal recuerdo, 1.608 escuelas de derecho que están arrojando profesionistas todos los años, o cada semestre por lo menos, si no es que cuatrimestres, y hay algunas por ahí con programas de trimestres, ¿no? Que no tenemos garantía en cuanto a la calidad, ¿no? Ni tampoco en cuanto al ejercicio ético de su profesión. La colegiación es una respuesta a esta posibilidad. Una colegiación que implique la afiliación obligatoria a un colegio a través de un examen que certifique que la cédula profesional y el título expedido le han dado los conocimientos mínimos al abogado para poder ejercer la profesión jurídica. Una obligación de certificación y capacitación continua para demostrar que se puede seguir en el ejercicio profesional a través del cumplimiento de ciertos cursos y de ciertos puntos con el objeto de poder determinar que está actualizado el abogado y que no va a venir a plantear cosas que no debe, ¿no? Ahora el sistema de justicia penal de carácter acusatorio es un claro ejemplo de la necesidad de actualización y capacitación de los abogados en todos los ámbitos, no solamente el juez, no solamente el defensor de oficio, pero también el abogado particular
y el Ministerio Público que puedan participar en estos procedimientos. Me parece que en el tema del ejercicio de la profesión y el control ético, el control tiene que estar fuera de las manos del Estado, sobre todo en los casos de defensores de derechos humanos y de abogados que se dediquen a litigar contra el Estado, porque si no, es muy fácil que esta herramienta se convierta en un mecanismo de represión contra el libre ejercicio de la profesión. Parecería que quienes defienden esta dicotomía afirmaran que la educación de cualquier abogado termina formal y materialmente con la recepción profesional, con recibir el título o el diploma universitario, ni siquiera con la licencia para ejercicio, es decir, ni siquiera con la cédula profesional, sino con el diploma universitario. Y a mí me parece que es una falsa dicotomía porque parte de una premisa que es igualmente falsa. Y esa premisa falsa, a mi muy particular modo de ver, precisamente consiste en asumir que la ciencia jurídica es un elemento acabado por sí mismo, que se puede aprehender y aprender de principio a fin con los 4 o 5 años de carrera profesional, si bien nos va, porque además tenemos una diversidad, ya Raúl hacía la referencia, que por cierto ya no son 1.608, ya son 1.900, más las 3 que se crearon ayer, ¿no? Escuelas de derecho en este país. Entonces, no es cierto a mi modo de ver que la ciencia jurídica sea un acabado. Muchas universidades han sentido agresión en las iniciativas de colegiación y certificación profesionales y muchos otros abogados que de manera ignorante, lo cual sería muy grave, o de mala fe, lo cual sería todavía más grave, han afirmado públicamente en redes sociales, en medios escritos y en medios electrónicos que estaría quienes impulsamos las iniciativas de reforma intentando invadir la esfera de la universidad. Y la respuesta es que no, porque no hay mejor sitio o mejor institución para ofrecer sistemas de educación continua que la propia universidad. Entonces, la colegiación y la certificación necesarias no son enemigos del ejercicio universitario. Por un lado, le abren un nuevo campo a la universidad de desarrollo. Ya muchas universidades al día de hoy ofrecen programas de extensión universitaria, así les llaman algunas instituciones, o de formación continua. Bueno, aprobar las reformas de colegiación y certificación es precisamente tratar, o más bien es apoyar el esfuerzo de estudios posteriores ya realizado por la universidad. Eso no significa que la universidad sea la única institución con capacidades para ofrecer cursos o mecanismos de certificación o educación jurídica continua. Habrá otras instituciones que con legítima validez podrán también ofrecer estos cursos en la medida en que cumplan los requisitos, por cierto, estrictísimos de las iniciativas de reforma que están hoy por hoy ingresadas en el Senado. Colegiación versus formación universitaria, colegios versus universidades, no es una dicotomía. Al contrario, son dos caras de una misma moneda. Nos urge fortalecer el sistema de educación, por supuesto. Nos urge depurar los 1.900 reboes o autorizaciones o de otra forma sistemas de validación o de autorización para operar como escuelas de derecho, por supuesto que nos urge. Pero el esfuerzo no termina ahí. Es indispensable de manera paralela fortalecer la regulación profesional una vez que se recibe el diploma. Porque además de que la ciencia jurídica es dinámica y no estática, como la gran mayoría de las ciencias, además de eso, la formación universitaria no alcanza para supervisar el desempeño ético del abogado. Sin organizaciones intermedias que supervisen el desempeño ético de la abogacía, no habrá jamás una razonable tranquilidad para el usuario de los servicios jurídicos de que el abogado a que se contrata se va a portar bien y que si no se porta bien habrá consecuencias. Por supuesto que no alcanza un sistema disciplinario para garantizar la calidad de los servicios. Por eso la visión tiene que ser una visión holística, completa. Supervisión ética y formación técnica continua. Los colegios deben ser, o las instituciones como se hayan de llamar,
deben ser alentadas a ser creativas para que en efecto le ofrezcan a sus miembros mecanismos suficientemente novedosos y suficientemente eficientes para desempeñar sus funciones, de forma tal que, por ejemplo, entre otras cosas, la defensa penal realizada o desahogada por sus miembros, en efecto se ejecute con apego a los más altos estándares de calidad técnica y ética. Pero hoy por hoy, entre la recepción del título, entre portarse bien y cometer delitos, que esa es la única manera de sancionar o apoyar a los abogados o a cualquier otro ciudadano, hay un sinfín de conductas de cuestionable legitimidad que no tienen repercusión alguna. La forma en que se fijan los honorarios, el tiempo que se invierte a la defensa, la sustitución en los abogados defensores respecto de causas activas, todo este tipo de cosas pasan desapercibidas y nadie las sanciona, nadie las regula, nadie propone modelos concretos adecuados para tomar las mejores decisiones en estas encrucijadas que todos los abogados enfrentamos todos los días. Insisto, la idea de separar la función universitaria de la regulación en el ejercicio independiente es una idea que no solamente es equivocada, sino que no podría ser de otra manera. Entonces, seguir con barreras de acceso porque mido 1,80 o 1,60 o porque soy de tal o cual universidad, esa es una barrera de acceso que es dañina y completamente perjudicial para el mercado. Pero una barrera de acceso, o más que una barrera de acceso, un filtro que determine que solamente quienes cumplan ciertos requisitos académicos en efecto pueden ofrecer sus servicios al público, contribuye a la calidad de la justicia. ¿Qué tiene que hacer el juez frente a un abogado que llega a la audiencia, que es sin conciencia de que no tiene las competencias y además es verdaderamente, abiertamente es incompetente para llevar a cabo una audiencia de estas naturalezas? Aun cuando tenga una cédula profesional, aun cuando tenga un título legítimamente expedido por una universidad. En la primera generación de jueces que operaron este sistema, que venían de los estados de la República, que me toca ser uno de ellos, la solución era remover al abogado del ejercicio de la defensa porque está afectando un derecho humano. No había un precepto específico en ese contexto, de manera que el argumento del juez era: está afectando usted un derecho humano, yo soy garante de ese derecho humano, tengo que proveerle al imputado de alguien que le pueda dar una defensa adecuada, de manera que tendría que ser el defensor público. Y venía el defensor público y realizaba la actividad de la defensa. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se dice que esto ya no puede ser posible, que tendrá que llamarse a un defensor público para que asista al defensor privado. En la práctica hemos tenido pleitos en la audiencia entre el defensor público y el privado. Y voltea el imputado al juez y le dice: ¿qué acaba de hacer usted? Me trajo a que se pelearan estos dos y ¿quién me va a defender? ¿No? Un ejemplo es una audiencia donde el defensor privado solicita una conciliación cuando era evidentemente improcedente la conciliación, sientan por su incompetencia al defensor público. Cuando le dan el uso de la voz al defensor público, dice: señoría, lo lamento, pero el Ministerio Público tiene la razón, lo solicitado por mi colitigante es total y absolutamente improcedente.